área dividido entre el perímetro mojado, que ya vimos cómo lo podemos determinar. Entonces, básicamente, lo que utilizamos en este caso, ¿para qué? Para la comprobación o el chequeo de pendientes y velocidades, es esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Manning. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Manning? Que la velocidad es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre rugosidad, ¿verdad? Y, por supuesto, si multiplico la velocidad por el área, obtengo el caudal, ¿verdad? Entonces, en resumen, nosotros de aquí necesitaríamos simplemente la ecuación de Manning. Es decir, la podemos utilizar, como les mencionaba, para poder hacer el chequeo del cumplimiento de velocidades y también pendientes. Bien, entonces, todo lo que hemos visto es asumiendo de que el ángulo phi, que acabamos de ver en el gráfico anterior, sea menor a 180 grados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando el fluido está por encima del nivel central y del radio, del gráfico que acabamos de ver. Entonces, aquí, fíjense, tenemos algunos gráficos que vamos a ver donde justamente en esta tabla tenemos el calado o la altura de la sección, que ya hemos visto que es Y, entonces eso está cabalmente en este eje Y. Aquí tenemos una relación entre el caudal sobre el caudal total y la velocidad con la velocidad total o la velocidad llena. También se lo considera. Si graficamos, por ejemplo, el caudal o la relación entre el caudal y el caudal total y el caudal lleno también, ¿cuándo pasa este tipo de situaciones? Cuando se utilice toda la tubería sin presurizarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta sección y aquí en la parte de arriba ponemos un piezómetro, entonces, ¿qué pasa? No va a poder subir el nivel del agua más arriba, ¿verdad? Entonces, no podría funcionar a presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ser el flujo libre, inclusive si estuviese aquí al tope arriba. ¿Por qué? Porque esa es una de las características que tiene que cumplir el flujo que va a viajar a través de nuestra red o de las tuberías. Bien, entonces vamos a utilizar justamente en este caso como una variable ese caudal lleno. Entonces, ¿qué va a suceder con ese caudal lleno? Nos va a utilizar o va a utilizar, perdón, prácticamente todo el área, todo el perímetro mojado, además de que va a ser pi por diámetro, ¿verdad? Y finalmente tenemos el gráfico, acá fíjense estas curvas de la relación entre el caudal y la velocidad. Entonces, justamente, a ver acá, ya. Es lo mismo, solamente que aquí varía un poco la sección, pero el principio es el mismo. Solamente le puse dos gráficos para que ustedes vean de que el funcionamiento es el mismo. Entonces aquí, en esta relación, igual tenemos el calado o el tirante y la relación entre el caudal y la velocidad. Entonces, aquí tenemos las curvas que les estaba mencionando. Por ejemplo, aquí aproximadamente cuando el tirante es 0.5 o es la mitad, fíjense, de 1, porque 1 está al tope, entonces la mitad, ¿cuánto sería? 0.5, ¿verdad?
Entonces, a la mitad del flujo vamos a tener aproximadamente, vamos a ver en la recta de acá, aquí fíjense, si este es 0,4, esto está en porcentaje, ¿ya? Entonces sería aproximadamente si seguimos la línea de 0,5 y esto es el 40%, pero esto está un poquito más allá. Entonces podríamos decir que aproximadamente vamos a tener el 42% de qué? De el caudal total que puede llevar la tubería. Y así sucesivamente podemos hacer el análisis. Por ejemplo, si tenemos 0,8, entonces veamos cuál sería el porcentaje. Sería más o menos 91 o 92% aproximadamente. Y así sucesivamente ustedes pueden ir verificando eh, el funcionamiento de esa relación. Entonces, todo esto, tanto caudal como velocidad, gráficamente están relacionados ¿con qué? Con el tirante o el calado Y. En este caso, también podríamos decir la altura de la misma sección o de la sección de la tubería. En cuanto a la velocidad, exactamente la misma relación, fíjense. Aquí, por ejemplo, si tuviésemos un tirante de 0,4, entonces la velocidad aproximada sería 85% aproximadamente. Si tenemos 0,6 de tirante, ¿cuánto sería la velocidad? Ya estaría un poco más allá del 100%, pero de eso vamos a hablar en el siguiente cuadro. Bien, aquí también tenemos, fíjense, otro gráfico donde igual de la misma manera tenemos el tirante, en este caso en horizontal, y en el eje Y tenemos las velocidades y está relacionado también con el caudal. ¿Por qué? Porque fíjense que las gráficas igual, caudal y velocidad. Podemos ver también en este gráfico de que nosotros, primero que todo, tenemos que tener en claro de que nos vamos a asegurar de que la velocidad con la cual trabaje la tubería o las tuberías de la red tiene que ser capaz de ¿qué? De arrastrar todos los flotantes, ¿verdad? Es decir, los sólidos, los pequeños sólidos que van a ingresar a nuestra tubería. Entonces, ese es uno de los objetivos muy importantes y principales. Y aquí, fíjense, un análisis súper rápido que podemos hacer de este gráfico. Por ejemplo, aquí la velocidad al 80% más o menos, acá, fíjense, ahí más o menos, de la tubería va a ser igual a la llena, ¿verdad? O a la velocidad full, tal como dice la relación. Entonces, el caudal máximo va a ser aproximadamente, ¿cuánto? Va a ser aproximadamente 0,95, más o menos, ¿ok? En cuanto a una relación que podríamos obtener no de la tabla, sino de los cálculos. Esa sería una relación aproximada. Entonces, aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la rugosidad, que esta también va cambiando con respecto a la altura. Fíjense, de acuerdo, perdón, a este lado, de acuerdo a la relación del tirante y el diámetro, entonces es ahí donde tenemos esta parte que es la curva de la rugosidad. Entonces, esa es la profundidad relativa, es decir, ya vimos de que Y o también en otros casos se dice
H de altura de toda la sección de la tubería. Entonces la rugosidad va a ser bastante alta. En este caso, fíjense en esta relación que tenemos acá, aproximadamente hasta podría ser un 20%, ahí más o menos es lo más alto que puede tener, ¿verdad? Aquí fíjense 0, 10, 20, como les decía, esto está en porcentaje. Ahí más o menos lo máximo sería un 20%, ¿verdad? Porque no nos olvidemos de que el perímetro mojado va a ejercer ¿qué cosa? Va a ejercer un esfuerzo sobre el fluido, ¿verdad? De tal manera que no va a tender a retrasar. Entonces, esa es otra relación que también hay que considerar en esta hidráulica de tuberías. Bien, ahora aquí fíjense ya con algunos números para que nos quede mucho más claro lo que acabamos de ver. Numéricamente, ya si nosotros trabajamos justamente con valores para cada una de las incógnitas de las cuales estábamos hablando, sí tenemos numeralmente todos estos parámetros para, por supuesto, tuberías circulares. Fíjense qué relaciones tenemos y cuáles son esos valores. Aquí, por supuesto, tenemos velocidad relacionada a una velocidad llena, que es la B más grande o en mayúscula. También tenemos el caudal relacionado con el caudal lleno, tenemos el radio hidráulico lleno, área también, área llena, y también tenemos el perímetro mojado relacionado con el perímetro lleno. Entonces podemos observar aquí los valores de en este caso, fíjense que la primera relación o la primera columna de velocidades, aquí tenemos aproximadamente, en este caso, la velocidad máxima está a un 80% de profundidad. Esta es la relación de la altura o del tirante. Entonces, fíjense el valor. Este valor, si ustedes se dan cuenta y verifican con los otros valores, es el mayor de todos los datos de velocidad. Aquí tenemos 1, 1.124, 1.120, etcétera, pero este es el mayor, 1, o 1.140. Entonces, prácticamente la velocidad máxima está a un 80% de profundidad. Luego tenemos aquí también, fíjense, la eficiencia de la velocidad, ¿dónde se da? Se da cuando el radio hidráulico es máximo también. ¿Y cuándo es máximo? Fíjense, ese es el valor mayor. Eso quiere decir 1, 1.194, 1.2, 1.18. Entonces este es el mayor. Cuando se da la mejor eficiencia o la eficiencia de la velocidad se da también, fíjense, al 80%. Y aquí en el centro tenemos que, por supuesto, el caudal máximo, si verificamos también entre los valores que tenemos aquí, tenemos 1, 0,9, 0,0, entonces este es el mayor, ¿verdad? Ese valor del caudal máximo lo tenemos al 90%. Entonces, todo esto de acá, todos estos valores que están resaltados en amarillo, es el que nos interesa. Nos interesa que nuestro sistema opere con este tipo de valores, ¿ok? Al 80 y al 90%, en términos de velocidad, en términos de rapidez, de evacuación del flujo y de arrastre en general
podríamos decir que tenemos que trabajar entre el 80 y el 90%. Entonces, si se corta, por favor, se vuelven a conectar. Entonces, en otros casos o en otros aspectos, ¿por qué una tubería no funcionaría con un caudal totalmente lleno? ¿O por qué no sería una buena idea de que eso suceda? Prácticamente porque no sería eficiente, ¿verdad? Entonces, es por eso que se trabaja aproximadamente entre el 80 y el 90%, porque ahí tenemos las velocidades mayores que van a ser capaces de arrastrar todos los flotantes. ¿Y por qué tengo que ver esas velocidades mayores? Porque básicamente el fluido que hay es el vehículo de transporte de las aguas servidas hasta las estaciones de tratamiento. Entonces, es por eso de que tenemos que verificar y cuidar de que justamente cumplamos con eficiencia, velocidad, arrastre, etcétera. ¿Dónde están esos valores? Ahí, entre el 80 y el 90%. Bien, esto vamos a ver ahora, un segundito. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Bien, en esta parte eh, o en este otro apartado, ya vamos a empezar a ver, a ver, déjenme un segundo. Bien, vamos a ver entonces en esta parte mucho más acerca de, por ejemplo, los tipos de saneamiento. Vamos a continuar hablando de las redes combinadas, separadas, únicas, etcétera. Entonces, por supuesto, también ya vamos a ir viendo algunas ecuaciones que necesitamos para realizar los cálculos y eso les interesa bastante porque no se olviden de que ustedes lo tienen que plasmar en su proyecto. Bien, entonces vamos a empezar. En cuanto a la importancia del control de las aguas, hemos venido viendo nosotros desde la primera parte del avance del primer parcial, de que muy importante justamente poder tomar justamente el control de lo que sería la recolección del agua, es porque justamente con esto o con el saneamiento, ¿qué evitamos? Evitamos la transmisión, número uno, la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Porque no se olviden de que
el agua es un conductor de muchas enfermedades y inclusive hay valores, cifras, hemos visto que personas mueren por falta de saneamiento, ¿verdad? Se pierden vidas humanas. Y hemos visto también los porcentajes en los diferentes países, me parece, o continentes también, para que veamos la relación que hay y además de eso tengamos un poquito más claro de que el saneamiento, por supuesto, es algo que en el mundo entero se tiene que mejorar, ¿verdad? Justamente para evitar esa transmisión de enfermedades. También en el punto 2, fíjense, evita el deterioro físico, químico y biológico de abastecimiento del agua y balnearios. Entonces, no nos olvidemos de que este tipo de situaciones en cuanto a balnearios, abastecimiento de agua, por supuesto, eh, hacer un tratamiento, un mantenimiento, es también hacer saneamiento, ¿verdad? Porque con esto se precautela o precautelamos qué cosa. Justamente evitar no solo transmisión de enfermedades, sino también el mantenimiento del área, ¿verdad? Tanto un abastecimiento de agua, pueden ser balnearios, cualquier tipo de piscina, etc. Las aguas residuales afectan la vista y el olfato, por supuesto. Em, Sabemos nosotros, igual, ya hemos hablado de esto, fíjense, solamente es un recordatorio de lo que ya hemos visto. Si algo no anda bien con no solo la recolección del agua o con el saneamiento de una determinada zona, entonces nosotros nos damos cuenta a través no solo de la vista, sino del olfato, ¿verdad? Porque tiene muy mal olor. También sabemos de que si no controlamos el agua residual o si no hay saneamiento, se puede destruir la vida acuática. Y lo hemos visto bastante claro con los peces, ¿verdad? E inclusive hemos analizado los valores del oxígeno que puede perder el agua o hasta cuánto es el límite donde los peces pueden perder la vida a causa de la falta de oxígeno, ¿verdad? Y justamente este tipo de control del agua residual es para que la captura, entonces fue una vez nomás de que nadie me envió, entonces no hay asistencia de esa clase, pero de las otras sí. O bueno, si quieren luego puedo tomar la lista, no hay problema. Bien, entonces el último que estábamos viendo, el último punto, era justamente el control y el tratamiento para poder darle alguna utilidad después, ya sea en industrias, para el riego, para muchas otras actividades que no sean, por supuesto, del consumo directo de esa agua, a menos de que sea un tratamiento para volver a consumir, como el abastecimiento de agua. Bien, entonces existen, por supuesto, diferentes tipos de saneamiento y justamente estas son maneras o formas de realizar este saneamiento en una determinada zona, en un núcleo urbano, por ejemplo. Entonces, dependiendo de algunos aspectos, por ejemplo, están las características del núcleo urbano, es decir, es un núcleo que está, no sé, cerca de un río, por ejemplo, o tiene industrias que funcionan cerca del área o en el mismo núcleo,
etcétera. Entonces, todas esas características son muy importantes de considerar. La forma de recogida de las aguas blancas o residuales también. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de red estamos utilizando? Esa red es una red que está conectada a una red más antigua. Existen dos poblaciones que comparten la misma red de abastecimiento y de saneamiento, etcétera. Entonces, la manera en la cual se recolectan las aguas también es importante. Y además de eso, la forma de almacenar y transportar las aguas. Entonces, lo ideal, por supuesto, es contar o llevar el agua hacia la planta de tratamiento. O si hay algún tipo de almacenamiento que no sea una planta de tratamiento, o tienen un tratamiento diferente o especial, también es muy importante. Y por supuesto, formas de mejorar la calidad de las aguas captadas. Entonces, justamente, si realizamos el tratamiento de la recolección del agua que vamos a transportar a través de nuestra red, por supuesto, es para mejorar justamente la calidad de esa agua o darle el tratamiento que corresponde. Entonces, en este caso, un saneamiento correcto tiene que cumplir también con diferentes objetivos, como por ejemplo la integración del saneamiento, es decir, que toda la zona que se vaya a cubrir con esta red o con este saneamiento corresponda justamente a los límites que ya hemos visto en las clases anteriores, donde vimos los datos para recopilar del proyecto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la zona, también hace parte la integración, la fiabilidad de las redes de saneamiento y la correspondiente depuradora. No se olviden de que justamente esta fiabilidad puede estar relacionada, por ejemplo, con ciertas conexiones que no son legales, ¿verdad? Porque esas conexiones irregulares o ilegales tienden a afectar, por supuesto, la eficiencia de la red. ¿Por qué? Porque, por supuesto, al momento de los cálculos, nosotros no tomamos en cuenta quizás ciertas conexiones que se pueden hacer ilegalmente y esto nos afecta directamente en la eficiencia o el funcionamiento de toda la red. Y además, más adelante, por supuesto, contar con la depuradora, que esto es algo bastante importante. Eh, En esta parte del saneamiento, otro de los objetivos también es justamente no olvidarnos de que tenemos que contar con la incorporación al medio ambiente. Entonces, tenemos que eliminar cualquier tipo de impacto que pueda producirse, porque estamos haciendo saneamiento ¿para qué? Para tener, por supuesto, un mejor hábitat, un mejor ambiente. Entonces, al hacer este tipo de saneamientos, no tenemos que olvidarnos de que esta parte va a ser incorporada ¿a quién? Al medio ambiente. Entonces, si hay contaminantes bastante nocivos, ¿qué va a pasar? No solamente lo de los malos olores, sino que también podemos tener afectaciones a la salud de las personas. Entonces, muy importante también que cumpla o que se cumpla con esos objetivos. Entonces, de todo lo que hemos hablado en el cuadro anterior, eh, tenemos una clasificación de los tipos de saneamiento. Tenemos los saneamientos individuales o autónomos y también tenemos los saneamientos colectivos. En este caso,
podemos también, entre estas clasificaciones, fíjense, primeramente para los sistemas individuales, que son los que se utilizan o son los que se aplican en pequeñas concentraciones de población eh, o que tengan ciertos vertidos en un determinado lugar. Entonces, en estos casos, lo que se hace para tener saneamiento es la construcción de una fosa séptica, tal como podemos observar en el gráfico, que también puede ser una pequeña depuradora, pero que es prácticamente muy similar. Entonces, ¿qué pasa? En esa fosa séptica o en esa depuradora se recibe directamente todos los vertidos de acuerdo a también pudiese ser que esté conectado a lo que se llama un elemento de nitrificación. Es decir, por ejemplo, acá fíjense, tenemos desde los lavaplatos, por ejemplo, tenemos las cámaras de grasas que están conectadas. También aquí una conexión adicional de el siguiente eh, elemento que serían los sanitarios, que también se pueden conectar. Y aquí en la fosa séptica también están, fíjense, la parte de los fans, ¿verdad? Entonces, todo esto, por supuesto, tiene que tener aireadores. Es una de las consideraciones muy importantes. Entonces, prácticamente, si fuese este el caso, fíjense, o este el sistema, por ejemplo, el alcantarillado y los colectores prácticamente se pueden reducir, ¿verdad? Como dice acá, a una mínima expresión. Entonces, ¿qué pasa? Esto se utiliza cuando tenemos zonas de baja densidad poblacional, donde por supuesto la inversión que se puede hacer, por ejemplo, de una red de saneamiento, puede ser bastante elevada de acuerdo a las condiciones económicas de la zona o de la población o del lugar. Entonces, fíjense de que también aún existen o siguen existiendo las fosas sépticas, inclusive en nuestra ciudad, porque no toda nuestra ciudad cuenta o tiene o está conectada a la red de alcantarillado. Entonces, justamente para esto también existen los diferentes trazados y en este caso el que se puede adoptar teniendo en cuenta, por ejemplo, las aguas de los domicilios, el agua de lluvia, todos estos servicios públicos de las industrias. Ahora sí estaría la clasificación de los sistemas separados y combinados, que igual nosotros hemos venido viendo un poco en la primera parte. Por supuesto, en el sistema combinado, ¿qué se vierten? Se vierten aguas solamente en una canalización o en un solo sistema de tuberías, ¿verdad? Y en el sistema separado se recogen las aguas residuales en dos canalizaciones, independientes también. Aquí les he puesto un gráfico, por supuesto, para que quede mucho más claro. Entonces, toda esta red de las aguas residuales, por supuesto, va a transportar todo este caudal o todas las aguas procedentes de los domicilios, de los comercios, de las industrias, y justamente haciendo ya una comparación, por ejemplo, la red de aguas blancas, que así se llama, la que ustedes han aprendido en Sanitaria 1, va a conducir también aguas, en este caso, para nosotros, para Sanidos, se llama red blanca para las aguas de escorrentía superficial. ¿Por quién es generado esto? Es generado por la lluvia, las precipitaciones,
por el riego, por el lavado de los autos que entra, algunas personas lavan autos en la calle y eso tiene que entrar al drenaje, ¿verdad? Entonces, justamente todo esto y también los desagües de la red de distribución y de algunos depósitos. Entonces, en esos dos se puede justamente resumir esta parte del sistema separado. Para saber qué modelo vamos a utilizar, tenemos que considerar algunos factores, como por ejemplo el tipo de sistema, es decir, analizar justamente no solamente la parte de la inversión, que también es un factor muy importante, lo vimos anteriormente, tenemos eh, la capacidad de poder implementar un sistema separado o no, porque cuando no hay esa capacidad, hablando de la inversión, entonces directamente sabemos cuál es el sistema que se va a diseñar, ¿verdad? Entonces, hay que considerar también la línea de la calle o derecho de vía. Es muy importante que sepamos estos aspectos. Lo vimos también al inicio en la parte de la recolección de los datos para el proyecto. La topografía para poder conocer más adelante las pendientes y relacionado a ello las curvas de nivel de la zona, la hidrología también, el análisis hidrológico, porque si vamos a diseñar un sistema que va a recolectar el agua de lluvia, entonces también necesitamos hacer el análisis hidrológico y geología del área de drenaje. La parte del suelo es muy importante también. Si no tenemos los datos, ya vimos de que podemos nosotros hacer ciertos análisis o estudios a través de los pozos, ¿verdad? Los límites políticos de la zona donde se va a realizar el proyecto y también la localización y naturaleza de las obras de tratamiento y evacuación. Entonces, al momento de diseñar este tipo de proyectos, hay que considerar una vista previa de la ubicación justamente, por ejemplo, de la planta de tratamiento. Entonces, ¿dónde se va a ubicar la planta de tratamiento? ¿En qué punto determinado? ¿O cuál es la zona que tenemos disponible para la construcción de esa planta o de la evacuación del agua, ya sea al río o a un cuerpo de agua superficial? Bien, entonces, haciendo una comparación de ambos sistemas, por supuesto, hay características también que no solamente los hacen distintos, sino que por supuesto podemos ver estas diferencias entre ambos. Fíjense. Primero, por supuesto, el sistema separado, ¿qué nos exige? Nos exige una doble red de alcantarilla, ¿verdad? En prácticamente todas las calles. Entonces, ¿qué más? Si tenemos una red una doble red de alcantarilla, entonces también hay que tener doble acometida. Esto donde en cada uno de los domicilios, ¿verdad? Que se van a conectar a la red. Entonces, además de esto, desde ya, hablando de doble y doble y doble, ¿qué pasa? Económicamente, la inversión, la economía de la construcción y todos estos gastos que va a tener el proyecto, por supuesto, hay una gran diferencia para el sistema combinado, porque el costo de las tuberías, a ver, creo que ya me pasé al siguiente. Ah, ya. El costo de las tuberías, aquí fíjense, está subrayado, equivalentes hidráulicamente, es de, fíjense, 1.5 a 2 veces mayor. Entonces, por supuesto, hay que analizar cuál sería la probabilidad
habilidad de, fíjense, poner en práctica de utilizar diámetros de tubos inferiores a 20 centímetros, que en muchos pueblos, por ejemplo, y calles que hay de las ciudades, que son calles cortas, que tienen pendientes bastante fuertes o altas, entonces esto puede ser suficiente para el caudal total. Y además de eso, por supuesto, hay que adicionar el doble costo de las acometidas que hemos visto ahí, fíjense, al inicio. Entonces, justamente esto quizás no es parte de la inversión, pero también puede justamente incrementar el costo del propietario del domicilio, ¿verdad? Entonces, todo es una cadena, por así decirlo, de aspectos justamente económicos y sobre todo también la inversión que vayamos a realizar. Bien, entre otras comparaciones también tenemos, fíjense, los gastos de levantamiento y reposición de pavimentos que tienen, por supuesto, importancia o son muy importantes en el presupuesto de la red. Entonces, igual, fíjense, son de 2 a 1.5 veces mayores que el sistema separado en este caso. Además, también hablando de, por ejemplo, la conservación y la explotación de una red, en este caso separada, también van a existir la exigencia de gastos mucho mayores que en el caso de una red combinada. Entonces, fíjense, superiores a una red o a una sola red que no sea combinada, separada, perdón, en un 30% o un 50%. Entonces, bastante la diferencia. Y en este caso, fíjense los gastos o la inversión que se hace, el gasto en la limpieza, son menores en el alcantarillado separado. Pero esto prácticamente por las variaciones del caudal que va a circular por cada una de las alcantarillas del agua residual, y esto está relacionado con la variación de la velocidad, porque esto puede reducir, ¿qué cosa? Las sedimentaciones, que no nos olvidemos que es un aspecto muy importante también, y justo acabamos de hablar eso en la hidráulica de tuberías. Bien, vamos a quedar aquí. ¿Se anotaron todos en la lista o voy a tomar la lista? A ver, denme un segundo. Voy a tomar la lista. Por favor, activan cámaras para decir presente. Alaka Mamani Ruth.